vamos a estar conversando sobre el costeo o los costos del producto y cómo calcularlo. Y la están viendo. Perfecto. Bien. Como les explicaba, hoy vamos a estar hablando sobre los costos del producto, que es un elemento esencial para que ustedes puedan desarrollar su idea de negocio. Si nosotros no sabemos de los costos, tampoco podemos saber de los precios ni de las ganancias de nuestro emprendimiento. Vamos a ver, ¿qué lograremos hoy? Hoy vamos a lograr, vamos a reducir esto aquí para que no nos tape. Hoy vamos a lograr reconocer la importancia de saber los costos, familiarizarnos con los costos del producto o del servicio que vamos a vender o del producto que nosotros tenemos en mente comercializar. Podremos identificar los diferentes tipos de costos, calcular los costos de nuestro producto o servicio. Bien, para iniciar, queremos saber qué son los costos. Los costos es algo sencillo de entender, es lo que me cuesta en dinero producir y vender mi producto. O cuánto me cuesta en dinero brindar el servicio que yo ofrezco. Si yo voy a tener una abarrotería, yo necesito saber cuánto me cuesta a mí conseguir todos esos productos, ponerlos a la venta para que el cliente los adquiera. Y esto es importante porque solo así yo puedo saber si mi abarrotería es un negocio viable. Lo mismo sucede cuando tenemos servicios que ofrecemos. Necesitamos saber si los costos están por debajo de lo que yo le estoy cobrando a las personas a las que les ofrezco mi servicio. Esto nos lleva a entender cuál es la importancia del costeo. Y el costeo no es nada más que calcular los costos del producto. Definir el precio es uno de los puntos más importantes de hacer un costeo como se debe hacer. Otra importancia, otro de los puntos importantes es que esto nos permite evaluar las ofertas y los descuentos que les podemos hacer a nuestros clientes. Yo no puedo ofrecerle a mi cliente una oferta que está por debajo de mi costo. Es bueno, ¿por qué? Porque así podemos reducir y controlar los costos mismos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un suplidor de mercancía, por ejemplo, para mi abarrotería, como decíamos al inicio, si yo tengo un suplidor o un distribuidor al que le compro la mercancía de mi abarrotería y yo veo que los costos son muy elevados, busco otro proveedor y tomo, como dice el punto siguiente, una mejor decisión sobre cómo reducir mis costos. Busco otro proveedor que me dé un costo más bajo para mi producto. Y finalmente es importante porque podemos planificar el futuro del negocio o del emprendimiento. Si yo quiero plantearme una estrategia de mercadeo, yo tengo que saber el costo del producto que yo ofrezco. Y esto es a veces inclusive más difícil de visualizar cuando ofrezco un servicio que cuando ofrezco un producto tangible. Considerarlo dentro de los costos de operación de nuestro emprendimiento. Hemos conversado antes sobre la importancia de tener todo en registro. Las empresas no pueden existir sin registrar sus actividades. Entonces, yo tengo mi registro en el libro básico, en el libro básico de registro contable, yo tengo el registro de todas mis operaciones. Entonces, vamos a ver. En la línea, al final, donde dice costos materiales o costos de materiales aquí, y en la línea que dice gastos generales acá, ustedes pueden ver que en costos de materiales hemos registrado las compras que realizamos. ¿Ven? Hemos registrado las compras aquí, porque ese es un egreso de nuestra caja. Y luego vemos acá, en gastos generales, hemos registrado lo que mencionábamos, los salarios, las ventas, la electricidad,
pusimos, perdón, las ventas no, el transporte, aquí pusimos el traspaso, acá abajo hay un puntito interesante que dice depreciación. La depreciación es el valor que van perdiendo los artículos. Digamos, si usted tiene congeladores, si tiene la moto de reparto, si tiene equipos electrónicos, la computadora, la impresora, esos artículos se van depreciando. Con el tiempo va perdiendo su valor y nosotros debemos tenerlo considerado como gasto general para en un futuro poder reemplazar ese artículo y tener ya en fondo lo que corresponde al valor para poder darle un reemplazo. Vamos a ver, regresamos entonces a nuestro cuadro acá. Esta es la forma en que podemos calcular de manera sencilla la depreciación de los artículos que lo requieren. Como les decía, no cualquier artículo. Nosotros vamos a ponerle depreciación, vamos a calcularle la depreciación a los equipos como congelador, los equipos electrónicos. Hay muchos emprendimientos que empiezan con una computadora y una cámara fotográfica. Entonces, esos son mis equipos que yo en algún momento voy a necesitar sustituir. Entonces, yo debo considerar el valor que ellos van perdiendo en el tiempo para asimismo sustituir ese valor y poder reemplazarlo cuando termina el tiempo de vida de ellos. Si yo compré una computadora para el negocio y esa computadora, aquí como ponemos en el ejemplo, nos costó $500 y yo considero que el tiempo de vida útil probablemente será 60 meses o ese es el tiempo en el que yo espero poder reemplazarla, entonces yo hago la división, asimismo como está aquí la fórmula. La depreciación es igual al precio total de compra entre el número de años o meses que se utilizará el artículo. Eso me da, en este ejemplo, una depreciación de $8.33 por mes. Quiere decir que yo separo mis 8.33 por mes y a los 60 meses ya yo tengo dinero para sustituir nuevamente ese equipo. Y continuamos entonces porque debemos registrar eso. Necesitamos registrar, así mismo como registramos las actividades de la empresa, necesitamos registrar también los activos de mi empresa o los activos de mi emprendimiento, de mi negocio. Como les decía, hay negocios que empiezan con una computadora y una cámara. Bueno, en este ejemplo vamos a empezar con un congelador y una vitrina. Esto es como una barrotería bien chiquita. Tengo aquí descrito el activo con su número de serie para poder identificarlo. Tengo el año en el que lo adquirí, el costo o lo que me costó a mí ese artículo, la cantidad de años que yo lo pienso utilizar o la cantidad de tiempo en la que lo pienso reemplazar. Y aquí voy a ir anotando la depreciación por año según la fórmula que acabamos de ver. El costo que significó para mí adquirir ese producto entre la cantidad de meses o de años que yo pienso tenerlo como útil en mi negocio. Aquí voy anotando la depreciación acumulada, o sea, el tiempo que ha transcurrido y durante el cual yo voy tomando en cuenta el valor que va perdiendo, y acá voy a anotar el valor que todavía le queda a ese artículo. Cuando ya aquí se queda el artículo sin valor y aquí termino de completar el total del valor en cuanto a depreciación, entonces ya yo sé que ese artículo perdió totalmente su valor y ya es hora de que yo adquiera uno nuevo y ya yo tengo un fondo acumulado para sustituir ese artículo. Bien, veamos. Esto también lo tenemos aquí en un cuadrito de Excel que es muy sencillo de rellenar también y vamos teniendo nuestros registros en orden. Es muy, muy, muy sencillo de desarrollar. Regresamos acá. Entonces, si nosotros queremos calcular
los gastos directos, los gastos indirectos, para poder aplicarle a cada artículo su porción del gasto general, vamos a trabajar con este cuadro que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla. Realmente son igualitos. Aquí tenemos el libro básico. Del libro básico les decía que tomamos el costo de material en su total. Este es el mes de octubre. Aquí tenemos que en mi mes de octubre el total de los costos de materiales que yo compré para surtir la barrotería que tenemos como ejemplo fueron 2.500. Y en gastos generales, en mi libro de registro en el mes de octubre, totalizamos los gastos generales, estos que están aquí, los totalizamos en 800 balboas. Entonces, estos dos valores los vamos a utilizar en nuestro cuadro de costeo de producto. El formato de costeo de producto es este, en blanco, que es el que estábamos viendo también en el PowerPoint. Entonces, de este cuadro así totalmente en blanco, vamos a pasar a este que ya tiene las cifras. Dijimos en el libro de registro, aquí están gastos generales 800, aquí tenemos gasto general 800. Acá tenemos costo de materiales 2.000, acá tenemos costo de materiales 2.000. Eso lo multiplicamos por 100 y aquí tenemos el resultado 32%. Quiere decir que a cada uno de mis artículos yo le voy a poner aquí el 32% de lo que me costó. Bien, ¿verdad? Porque los gastos generales mensuales yo no los puedo llevar directo al artículo. Tengo que agregarlos de esta forma para que queden distribuidos de forma equitativa. Así cada artículo va a tener un 32% del gasto general. Eso es el gasto indirecto. Lo dividimos para separarlo en porciones y darle a cada artículo la porción que le corresponde. Luego sumamos eso y nos daría el costo total por artículo. Yo voy a sumar los $5 que me costó básicamente el producto A, le sumo el 1,60, que es el 32% que le corresponde, y eso me da el costo total de ese artículo. De esa misma forma voy con cada uno de los artículos que tengo, a los cuales tengo que sacarles el costo. ¿Bien? Voy a dejar de compartir esta y regresamos a la otra pantalla. Fulvia, bienvenida. Te acabamos de ver que llegaste. Buenas noches. Buenas noches, Fulvia. Voy Disculpe a la dejar tardanza. Tranquila, bienvenida. Voy a cerrar el micrófono para que sigamos conversando. Vamos, volvemos aquí. Bien. Así que ya saben cómo llenar este cuadro. Tomamos los gastos generales mensuales de nuestro registro básico, los costos de material mensual también de nuestro registro básico, lo vamos a dividir, luego lo multiplicamos por 100 y eso nos va a dar el porcentaje de gasto indirecto de cada uno de los artículos. Al producto, aquí le pongo su descripción, aquí le pongo el costo que representó para mí adquirirlo, luego aquí pongo lo que le corresponde, voy a multiplicar el valor de aquí por lo que me dio de gasto indirecto y esa cifra la voy a poner aquí. Luego aquí en costo total por artículo voy a poner la suma de estos dos, del costo de materiales por artículo y del gasto general por artículo. Eso lo voy a poner aquí. Bien, entonces, como un repaso, diríamos que primero tenemos que calcular los costos de materiales por artículo, que es simplemente el costo de compra de artículos para la venta o lo que me cuesta mi inventario. Luego voy a calcular el gasto general por artículo, que es simplemente todos los gastos de funcionamiento de la empresa que no son costos de materiales. Finalmente, con esa información yo voy a calcular el costo total.
y conociendo el costo total, puedo establecer mi precio de venta. Entonces, la pregunta final sería, si ya yo conozco el costo total de los productos y si ya yo sé que para poder obtener ganancia, mi costo tiene que estar por debajo del precio de venta que yo le doy a mis clientes, la pregunta es si ya estoy listo para definir el precio de mi producto. Y ahí es a donde todos debemos llegar. Entonces, nos vamos a sentar y vamos a calcular en base a mi idea de negocio o a mi emprendimiento el costo total del producto. Porque desde el inicio nosotros debemos estar conscientes de los costos de nuestros productos. De esa forma, inclusive si no hemos iniciado nuestra idea de negocio, si no la hemos empezado a desarrollar, nosotros podemos evaluar si esa idea de negocio es viable o no. Así que bueno, esta es la explicación corta del día de hoy. Espero que les haya servido a todos, a todas, porque en la clase de hoy solo tenemos chicas. Perfecto. Entonces me alegra haberlos tenido